Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a la Santa Misa. Vamos a abrir la Biblia, Éxodo capítulo 17, versículo 3. Éxodo 17, versículo 3. Vamos a ver en esta palabra cómo la gente protesta. Usted que tiene niño pequeño, alguna mujer que tenga niño pequeño me va a decir o me va a dar la razón. Si usted sale de su casa, se viene a la misa, ¿qué es lo que debe traerle a su hijo para la misa? ¿Cómo? Agua. ¿Sí o no? ¿Sí o no, mujeres? Sí. Si usted no le trae agua a su hijo a la misa, ¿qué pasa? Arde Troya y empieza el pelado a llorar. ¿Sí o no? Si usted no le trae el tetero al niño chiquito, ¿qué pasa? Empieza a llorar. ¿Por qué llora? Porque tiene hambre. ¿Por qué llora? Porque tiene sed. Y cuando uno tiene sed, empieza a buscar dónde tomar. Ustedes ven que normalmente el padre toma mucha agua, de a poquito, ¿no? De a poquito. Yo no es que tome mucho, yo me tomo un traguito. ¿Y por qué tomo tanta agua? Porque a mí se me seca mucho la garganta. De tanto hablar, yo me lo paso hablando, yo hablo mucho. Por eso cuando estoy con las personas, yo soy de poco hablar, porque yo sé que tengo que hablar mucho. Mire, yo en la mañana, 5:30, 6:30, 7:30, hablando, predicando. En la noche, cuando me encadeno, 45 minutos, 1 hora, 1 hora y pico. Y cuando no me encadeno, pues también predico, porque es que a mí me gusta hablar bastante. Los jueves, cuando confieso, 9, 10, 11, 12, 1. Hoy casi terminé a las 2. El jueves terminé a las 2. Y la vida del sacerdote es hablar, hablar y hablar. Por eso a veces yo me pongo a tomar agüita, porque uno se cansa. Y si usted habla mucho, ¿qué pasa? Se le seca la garganta, ¿sí o no? Y cuando uno le seca la garganta, y a veces ustedes ven que los monaguillos, si yo no estoy, están los monaguillos pila. Y si los monaguillos quedan dormidos, les echo un regaño para que pongan pila. Cuando uno tiene sed, pide agua. Eso es ahorita que la gente tiene sed y va y se toma una gaseosa, un refresco, sin saber el daño que se hacen. Para calmar la sed. ¿Qué cuento de calmar la sed? Es que tengo mucha sed, es que quiero tomar una cerveza para la sed. ¿Qué cuento de sed? ¿Qué es lo que le quita la sed a la gente? El agua, ¿sí o no? Sí, es lo único que calma la sed. ¿Ustedes tienen sed? Ahorita cuando termine la misa toman agua. Dice la Biblia que el pueblo de Israel había salido, y no es como aquí hace calor, pero caminar por un desierto en pleno día, ¿qué es lo primero que a uno le da? Sed. Usted el hambre, usted le dice la barriguita, más tarde comemos, tranquilo. La barriga le suena, se pone brava, le suenan las tripas, ¿verdad? Le grume la barriga, pero más tarde come y no hay problema. Pero si a usted le da sed, ¿qué es lo que le entra? Desespero, ¿sí o no? ¿Qué es lo que le entra? Preocupación. Así sea agua caliente, toma. Así sea agua fría, lo que sea. Pero agua, toma. Dígame, esta gente que de repente se va a pescar por allá y el río está sucio y no encuentran más, ¿qué agarran? Agua sucia y se la toman, ¿sí o no? Porque cuando usted tiene sed, toma agua. O busca la manera de tomar agua. Eso fue lo que pasó con el pueblo. El pueblo estaba en el desierto. Camine, camine como unos desesperados. Y en el transcurso del desierto no encontraron agua, no encontraron río, llevaron agua, se les acabó. Y cuando a usted se le acaba el agua, eso sí es triste,
Eso sí es preocupante. Usted se le acaba el agua y no sabe qué hacer. ¿Se preocupa, sí o no? ¿Se desespera, sí o no? Y el pueblo se puso bravo. Cuando uno tiene sed, pues se pone bravo. Y se puso bravo y se puso a reclamarle a Moisés y a Dios. Ustedes nos sacaron de Egipto. Allá tendríamos el río Nilo para tomar agua. Ustedes nos sacaron de allá y miren cómo estamos. Nos vamos a morir de sed. Y a Dios no le gustó el reclamo. Dios lo había sacado. No pidieron agua como la gente, sino con desespero. Se pusieron a criticar, a murmurar, se pusieron a pelear con Dios. Y dice la Biblia que eso a Dios no le gusta. Y así somos nosotros. Cuando estamos en un problema, cuando estamos en una dificultad, cuando estamos pasando por alguna situación difícil, ¿a quién le reclamamos? A Dios. Si tú existes, ven al Santísimo, Señor, si tú existes, hazme el milagro. Si tú existes, ayúdame. Si tú existes, y empieza a decirle un poco de cosas a Dios, como si Dios fuera un padrino mágico, un Aladino o un mago, como si Dios le fuera a responder a usted las peticiones por sus antojos o por sus necesidades. Ya, sí. Ay, Señor, ayúdame. Sí, tome. No. Las cosas con Dios es que Dios nos da lo que a nosotros nos hace bien, no nos va a dar lo que nos hace mal. Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos, no lo que no necesitamos. Y el pueblo se puso bravo con Dios. Y el pueblo se enojó con Dios. Y el pueblo protestó con Dios. Y a eso Dios no le gustó. Y dice Dios, el pueblo me rechazó a mí, no te rechazó a ti. ¿Y sabe qué hizo? Le dijo a Moisés, mire Moisés, agarra el bastón. Y allá en las piedras esas, va y les da un palazo a esa piedra. Y de esa piedra va a salir agua. Y Dios le demostró al pueblo que Él puede hacer salir agua, inclusive de las piedras secas, resecas. Y agarró Moisés, agarró la vara, y fue y le dio un palazo, 2 palazos a las piedras. ¿Y saben qué salió? Agua. Y el pueblo que estaba muriéndose de sed, empezó a tomar agua. El pueblo necesitaba el agua. Miren lo importante que es el agua. Miren lo importante que es el agua. El pueblo, Dios le dio agua y el agua le dio vida. Yo me río mucho y hago un paréntesis aquí porque ustedes saben que cuando yo era niño, yo vivía por allá donde mi abuela y yo no puedo olvidar eso. Yo no puedo olvidar eso. Y el agua que tomábamos era en donde los abuelos saben que era agua de río. Mi abuela tenía unos tanques grandes llenos de arena, ¿saben? Y se traía el agua de río y se echaba en esos tanques de arena y el agua era sucia y quedaba clarita. Pues nunca nos morimos, nunca nos pegó infecciones ni nada. Era un agua colada con la misma arena del río. No habían perforaciones, mis abuelos vivían por allá en un campo. Después de eso, se abrió un hueco en la tierra y se sacó una perforación. Y de la misma manera se colaba el agua. Y ahí caía el agua. Y hoy día la gente hasta para tomar agua es quejona. Es que tiene que ser agua mineral. Es que tiene que ser agua y yo no sé qué. Miren cómo nos han llevado las empresas y las industrias. Es que si no es agua mineral no me la tomo. Es que si es agua yo no sé qué no me la tomo. Es que si es agua yo no sé qué no me la tomo. Y hay gente que es muy delicada en el estómago, lo respeto. Pero normalmente el agua que consumimos viene de los ríos, ¿sí o no? El agua que consumimos viene de la tierra. Y entonces tiene que pasar por un poco de máquinas y las industrias, las empresas de agua se hacen multimillonarias y ahí está la gente como borregos, compra y compra agua. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo han cambiado? Y hay gente que no. Si usted es delicado del estómago, tiene que hervir el agua. Usted quiere tomar un agua, pues hiérvala pues y tómesela. ¿Usted han probado el agua hervida? Lo fea que es. ¿Sí? Es diferente, sabe diferente. Pero hay gente que es fina, requete fina, que inclusive para tomar agua, para eso molestan. ¿Cómo era que les fuera tocado vivir donde mi abuela? Se mueren de deseo yo, porque esa agua hasta amarillita era yo. Y así uno la tenía que tomar. Y con eso se hacía la comida. ¿O ustedes no vivieron esos momentos? Sí, claro que sí. Y entonces a veces somos muy quejones con lo que tenemos. A veces me da risa porque
Ya hago otro paréntesis con la comida. Por allá estaba escuchando un video y mire cómo son las industrias, las empresas de dañinas o quieren destruir. Las vacas a nivel mundial están causando una contaminación en el mundo entero. O sea, más dañina es una vaca que un carro. ¿Cuándo se había visto eso? Y ahorita ya la gente por allá en otros países no quiere ni comer carne de res. Y están desechando y no quieren en el mercado, están haciendo un nuevo tipo de carne con genética, con yo no sé qué, con células madres, todo es comercio. Y eso no pasará mucho tiempo en el que le prohíban a las personas tener vacas y tener toros, con la finalidad de hacer comida de otra manera, comida artificial que tan dañina es. ¿Cuándo? En mis tiempos, cuando éramos niños, ¿qué comíamos? ¿Qué era lo que más comíamos? Carne con yuca, qué buena es. Y así la gente está cambiando la manera de pensar y todo lo coloca una protesta. Todo lo que Dios hizo es bueno. ¿Y la carne no es mala? Pero resulta que hay gente que le meten en la cabeza que le sube el yo no sé qué úrico, el ácido úrico, que le sube esto, que le sube aquello, pues ¿para qué come tanta? Coma de a poco, pues. Come de a poco. Coma lo necesario, no se exagere. El pueblo que hizo protestó en contra de Dios. Así somos nosotros. Dios nos da las cosas, Dios nos da la liberación, Dios nos da la bendición y nosotros lo que hacemos es protestar. Por todo andamos protestando. ¿Conocen en su casa algún protestante? No de esos protestantes evangélicos, sino protestante que se queja por todo. ¿Un quejón? Uy, pero qué calor, padre, qué calor, qué calor, qué calor. Pues sí, más caliente el infierno. ¿Y cuál es el problema? Pero es que yo me bañé y estoy sudando. Pues dele gracias a Dios que usted suda. Con eso rebaja la manteca, la grasa, la quema. Y cuando comienza la lluvia, uy, pero qué frío, padre, qué lluvia. Esta lluvia no me deja ni salir. Cuando estaba haciendo calor se quejaba. Ahora que llueve, y usted se está quejando. Uy, pero qué zancudera, padre, qué zancudera hay. Pues mátelos, córralos, espántalos, ahí se mete en su cuarto, póngase debajo del mosquitero y quédese allá mientras que pase la plaga. Pero este trabajo no lo soporto, no lo aguanto, no tenías empleo y ahora tienes un empleo y te estás quejando. Por todo en la vida nos andamos quejando. Estás soltero, Dios le pide a Dios una esposa, le regala una esposita linda y bella. Y dice, oye, pero es que ya no la aguanto, padre, ya no la aguanto, yo no la aguanto, yo no la aguanto. Toma una pastilla de aguante al desayuno, al almuerzo y a la cena y siga adelante. ¿Qué va a hacer si esa es la esposa que Dios le dio? ¿Y por qué no me la cambia Dios por 2 de 15? Ah, sinvergüenza, vagabundo. Nos andamos quejando por todo. Las mujeres en su casa sola y llega de repente el amor de la vida, Dios se lo regala y ahí se están quejando que no lo soporto, que no lo aguanto, que se vaya de la casa corriéndolo y echándolo. ¿Cómo la ve? ¿Conocen alguna quejona? No la vea, no la vea. Y los hijos igual. No aguanto a mi papá, no aguanto a mi mamá. Deje que se muera para que usted vea. Deje que se muera su papá y su mamá para que usted vea cuánto le va a doler. Cuánta quejadera tenemos nosotros, cuánta quejadera, y queja, y queja, y queja, y queja. Pero el día que no tenemos las cosas, ahí nos lamentamos y decimos, ¿por qué será? ¿Por qué me pasó? Oye, Dios nos regala miles de bendiciones, miles de regalos. Estaba sacando al pueblo de allá, del lugar del martirio, estaba sacando al pueblo de ese lugar, y la gente quéjese, y quéjese, y quéjese. Proteste, y proteste, y proteste. Nos volvemos en protestantes contra Dios. Así no vamos a encontrar gente en todos lados. Imagínense ustedes. Le adelanto, avances. Se los pinto, se los muestro y se los digo. Miren para allá, lo que puedan ver por la pertica. Ahí voy a sembrar una platanera. Ríanse, pero ya tengo los plátanos ahí. Y ustedes van a ver, ustedes no porque les estoy diciendo. Cuando venga la gente y mire que hay unos topochos, una mata de topochos ahí, van a decir, uy, pero es que este padre, ¿qué le pasa? Mente rancho. ¿Saben que cuando hacemos la joya solidaria, ¿sabe qué le tenemos que echar a la sopita? Topocho, plátano y yuca. Y a mí me hace falta tierrita para sembrar verdura, para que la gente coma.
Y usted va a ver a la gente, así como cuando yo sembré el jardín, dijeron que yo estaba chiflado, que yo no sé qué, que comía sembrar unos árboles, y ahí va el jardín. Y yo mismo voy y le echo mano y lo corto, los arbolitos, y ahí los cuido y ahí los mantengo. Ajá, pero como están ahorita, ay sí, padre, tan bonito. Y eso que no han visto el que tengo allí atrás, allá tengo un nin sembrado. Y cuando lo vean grande, cortado, después van a decir qué bonito. Ustedes van a ver a la gente diciendo, ¿y qué le pasó al padre? ¿Por qué sembró unos topochos ahí? ¿Por qué sembró unas maticas ahí? ¿Y qué le pasó? Ustedes lo van a ver, los topochos, los plátanos, los cambures, los chochecos son familia. Pero de todos ellos, el que más se reproduce, el que más da, ¿cuál es? El topocho. El topocho. Cada 3, 4 meses, ¿sí o no? Va dando. Los plátanos son más, los otros son más. Pues yo voy a sembrar unos topochitos ahí, ¿verdad? Y les coloco el ejemplo de protestar. Es un ejemplo de protestar. Porque cuando los coloque van a decir, uy, yo no sé qué le pasaría al padre. Ah, pero cuando le coman la sopita van a decir, ay, sí está buena, sí está buena, sí está buena. Ay, pero sí está buena. Y cuando vean la matica y por ahí alguno, y le tengo una cámara ahí por si acaso, uno no sabe, ¿verdad? Vayan a querer llevar los topochitos, ¿no? Oye, no andemos protestando por las cosas. No andemos quejándonos por las cosas. Miren cómo va el jardín, ahorita que salgan por ahí. Ahí están las maticas, llenándose. Cuando ustedes vean esas maticas bien floreaditas, bien bonitas, van a decir, náguara, qué bonito. Pero para sembrar esas matas ahí la gente protestó. Ustedes no, otros que les gusta protestar. Y así hay en la vida. Si usted hace algún cambio en su vida, si usted hace algún cambio en su familia, la gente va a protestar. Se vuelve protestante, incómoda, desagradecida. Y eso fue lo que le pasó a Dios. Miren cómo dice el libro del Éxodo 17:3. Escuchen con atención. Éxodo 17:3. En aquellos días, el pueblo torturado por la sed. El pueblo estaba torturado. ¿Por qué? Porque tenía sed. Y cuando uno está torturado, fatigado, angustiado por algún motivo, ¿qué hace? Fue a protestar contra Moisés. ¿Qué hace cuando uno está torturado, preocupado, angustiado? Cuando uno se siente que ya no puede más, ¿qué hace? Fue a protestar contra Moisés. Empieza a protestar. Si usted deja a sus hijos que hagan lo que les da la gana, que vivan como quiera, sus hijos son felices. Si usted le compra a sus hijos todo lo que quiera, si deja que sus hijos anden por la calle libre y dejan que vivan la vida como le parezca, sus hijos son felices. Pero el día en que usted le dice a su hijo, tienda la cama, pelado, lave la loza, pelado, báñese bien que quedó sucio, va y se cepilla, va y se peina, arregle las cosas, le coloca tarea, vaya a estudiar, ¿qué hace su hijo? Protesta. Y esta mamá que yo no la aguanto, y esta mamá que no la soporto. Uy, ¿cuándo se morirá esta vieja? Uy, no, señor, llévatela lejos. Y se le olvide dónde. ¿Conocen algún hijo protestante? ¿Sí? El día en que la mamá, la papá le aprieta la tuerca, el pelado protesta, ¿sí o no? ¿Sí? Igual con el esposo. Si la esposa no le pregunta nada, si la esposa no lo molesta, no lo fastidia, o el esposo no le dice nada a la esposa es feliz. Pero el día en que la mujer empiece a decirle, ¿y usted para dónde va? Y el esposo le diga, ¿y usted por qué llega esta tarde? Y la esposa le diga, bueno, ¿y por qué huele como mujer usted? Y cuando el esposo le diga, bueno, ¿y usted para dónde va? No se vista que no va. Empieza la mujer y el hombre a protestar, ¿sí o no? ¿Ustedes han protestado? Le están apretando la tuerca. Y ese día entonces empieza la protesta. Uy, pero es que no aguanto. Uy, pero es que yo no sé qué. Así. Y así pasa en la iglesia también. Yo en la iglesia tengo varios protestantes. Hoy no vinieron, pero los hay. Que el día en que el padre dice algo, exige algo, se ponen bravos. Padre, es que yo quiero que me haga el bautizo mañana. Y mañana, porque usted sabe que mañana es lunes y mañana viene el padrino, la madrina y viene la generación entera. Y yo le digo, pero ya va, si no, los bautizos no son los lunes, los bautizos son los segundos y los últimos domingos del mes. No me importa, ¿cuánto le pago, padre? Y yo, a mí no me interesa la plata suya. Usted sepa que los bautizos son esta fecha, empieza a protestar. Y dice, uy, por eso es que nos vamos a evangélicos, por eso es que nos cambiamos de religión. Porque usted lo cura, ay, proteste y diga lo que quiera. Igual no le va a hacer bautizo cuando usted diga, sino cuando esté asignado, punto. Y cuando llegue a la iglesia la gente y mira, protesta, es porque el padre es
exigente. Yo me considero tranquilo, pero hay padres bien bravos, de eso que la gente camina firifiri, finito, y parece que a la gente le gusta así. Pero ¿cómo critican al padrecito yo? A mí no, ustedes no. ¿Cómo critican al padre? ¿Cómo lo señalan? ¿Cómo protestan? Cuando hay protestas es porque hay una exigencia. Cuando hay protesta es porque la gente se siente agobiada. Cuando hay protesta es porque se pide. Dígame, los representantes de catequesis, ¿protestan o no? Sí, los de otra parroquia, no, los de aquí no. Que el niño tiene que venir a la catequesis. Que el niño tiene que venir con su papá a la catequesis. Uy, pero de nuevo a la misa. ¿Cómo se me ocurre que tengo que ir a la iglesia? Y hay padres que no quieren venir a la iglesia y no quieren que su hijo haga la primera comunión. Y protestan simplemente porque se les exige que vengan a la iglesia. ¿Sí o no? Eso pasa en todos lados. No solo aquí, sino en todos lados. El pueblo empezó a protestar contra Moisés. Escuchen, ¿qué decían? Diciéndoles: nos ha hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros. Nos ha hecho salir de por allá de Egipto y nos vamos a morir de sed aquí. Nos vamos a ahogar de sed, nos vamos a morir, ya no podemos más. Esas son las protestas. La gente cuando protesta es exagerada. La gente cuando protesta se transforma en personas que no aprecian lo que tienen y quieren volver siempre a lo antiguo, a vivir la vida como quiera. En Egipto tenían excesos, en Egipto tenían comida, en Egipto tenían dormida, pero en Egipto eran esclavos. Dios los liberó, los sacó de allá y decían: queremos volver allá a la esclavitud. Tenían comida, tenían bebida, pero tenían exceso de trabajo. Eran esclavos de un faraón, los tenían humillados, los tenían maltratados. Le pegaban con cordeles y decían: no nos importa, allá queremos estar. Eso hizo el pueblo y así somos nosotros. Siempre buscamos lo peor en la vida. Nunca buscamos lo mejor. Miren, cuando yo estudié en el seminario, yo valoraba mucho y siempre valoré a los profesores más duros que tenía, porque fueron los que más me enseñaron. Yo siempre valoré y respeté a los profesores más exigentes. Llegaban unos profesores, tenía un profesor de patrología, Padre David. ¿Saben qué hacía ese padre? Se iba a la biblioteca y agarraba los libros. Yo me acuerdo hasta John Quasten, Trevijano y yo no sé qué, unos nombres ahí todos raros, de patrología. Y agarraba y decía: primer libro, de la página 100 a la página 300. Y eran unos macetes de libros como así, ¿oyó? Y de esos que se paraban solitos. Agarraba 6 autores, 6. Y cada autor mínimo eran 100 hojas y máximo 400 hojas. Sume, reste, multiplique y divide usted para que vea. Y cuando llegaba a la clase decía: tarea para la otra semana. Nos entregaba el papelito. Y en el papelito estaba escrito que teníamos que leer más de 500 hojas. Y yo cuando miraba el papelito yo me rascaba la cabeza y cuando llegaba a la biblioteca me arrancaba los pelos porque eso era demasiado. Y nos hacía leer ese padre, Virgen Santísima, que usted se tenía que quemar las pestañas, trasnocharse. Pero dígame, uno de los mejores maestros que tuve fue ese padre que se llama Padre David. Excelente. Otro padre excelente que tuve fue, que ahorita es Monseñor Polito, que algunos conocieron, que nos daba moral, que nos ponía a estudiar, que nos enseñaba, que nos mandaba a leer, que era exigente, que en plena exposición le decía: no, siéntese, usted no preparó la clase, prepare bien la clase. Usted no vino aquí a decir mentiras porque al pueblo de Dios no tiene que decir la mentira. Y nos hacía leer. Otro profesor buenísimo que tuve, que recuerdo de tantos que tuve, fue el obispo de Guanare, Monseñor Trino. Decía: en la otra clase léanse el Evangelio de San Marcos, de San Juan y de San Lucas. Y de San Mateo también. 4 evangelios. No era 1, sino 4 y 5. Nos hizo leer la Biblia. Nos hizo agarrar esa Biblia, rayarla, subrayarla, y nos hizo comprar una Biblia nueva. Y en este año vamos a practicar homilética. Y la homilética, las clases en homilética, aquel obispo exigente, y era obispo, se paraba y dijo: bueno, la otra clase van a hacer su primera homilía, escríbanla. ¡Ja!
La primera homilía, delante de un obispo, delante de los diáconos, los seminaristas es diferente, pero delante del obispo predicar. Nosotros seminaristas, que no dormimos en casi toda la semana, busque, escriba y analice y pida al Espíritu Santo y lee, lee. Y agarramos como si fuera una misa, a ver el primero, y a usted las manos le hacían así, la hoja de examen le hacía así, y decía, coloque el ambón para que no le tiemble tanto, y predique, y lea. Virgen Santísimo, esos son sustos que dan gustos. Pero esos profesores fueron los que me enseñaron. Yo tuve profesores muy buenos, dígame uno, el profesor, el Padre Jesús Durán, que está por allá, y Dios lo tenga por allá lejos en España, está allá. Nos ponía a leer la historia de la iglesia. Nos decía, léanse tal libros, 700 hojas. Léanse tal libro, 800, 500 hojas. Virgen Santísima. Y es que no era en juego, y se conocía los libros. Y llegaba y decía, a ver, ¿qué habla la historia? Abría el libro y le decía, en tal página, tal hoja, yo no sé qué, dice tal cosa, ¿qué más dice? Y si usted no le decía nada, raspado, clase vista, ¿qué es lo que le pasa a usted? Y lo regañaban. Esos profesores fueron los que me formaron a mí. Que usted no se dormía, sino encima, yo me quedé varias veces dormido encima de los libros. Bueno, lo echaba para un ladito para dormirme y ahí me dormía. Y estudiaba. Profesores y maestros duros en Biblia, que a usted le enseñaban cosas que usted ni entendía, pero cuando usted las entendía decía, nah, güera, qué bonito. Cuando a alguien se le exige, esa persona da. Cuando haya alguien exigente en la vida, esa persona va a aprender. Cuando hayan personas que no exijan, que no enseñen, que no orienten. Por eso es que estamos en educación en Venezuela como estamos, porque ya ni se exigen. Y ahora los maestros que van a ser bachilleres, imagínese usted, ¿para dónde vamos a llegar? Antes eran yo no sé cuántos años para ser maestro, ahorita que cualquiera que ya salió de los primeros 6 años. Eso es otra cosa, pero así que van a aprender. Dice la Biblia que cuando el pueblo se le apretó y Dios lo sacó de la esclavitud, el pueblo decía, ahí no, vámonos para allá, vámonos para allá, vámonos para allá. Y decían los maestros, a mí que me vote el rector. Y el rector decía, dígale más, exíjale más. Teníamos un rector que apoyaba a los maestros, qué bendición. No lo entendía, ahora sí lo entiendo. Ahora sí lo único que yo no aprendí en el seminario y no he aprendido todavía son las lenguas. Yo para las lenguas soy bien tapado. Estudié hebreo, arameo, griego, latín, inglés, italiano y pregúntame qué sé. No mucho. Pero de lo otro, la teoría, sí la aprendí. Oigan, el pueblo se le exigió y el pueblo se puso bravo. Y el pueblo se enojó y empezó a protestar. Así somos nosotros. En vez de agradecer cuando se nos exige, andamos protestando en la vida. Escuchen. A nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Nos vamos a morir todos. Hijos, ganados, familia, todos. Moisés clamó al Señor y le dijo. Moisés se fue a orar, se fue a clamarle a Dios y le dijo. ¿Qué le dijo Moisés? ¿Qué puedo hacer con este pueblo? ¿Qué voy a hacer con esta gente? ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Oigan. Solo falta que me apedreen. Solo falta que me caigan a piedra, que me apedreen. ¿El pueblo estaba bravo? Sí. ¿El pueblo estaba enojado? Sí. Cuando a una persona se le exige, cuando a una persona se le pide que dé las cosas que puede dar, ¿qué pasa? Se molesta, se fastidia. Cuando usted no recibe lo que quiere para calmar la sed, se fatiga, insulta, maltrata, en vez de aprender la lección, en vez de aprender las cosas. Solo falta que me apedree. Si quiere, exíjale a sus hijos para que vea que hasta la mano le van a levantar. Exíjale a sus hijos para que vea que hasta le van a responder. Exíjale a sus hijos para que vea que van a ser unos groseros. ¿Conocen alguno? No los vea. Escuchen. Respondió el Señor a Moisés. Dios le dijo a Moisés. ¿Qué le dijo? Preséntate al pueblo, llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Toma en tu mano el cayado con que golpeaste el Nilo y vete. Yo estaré ante ti sobre la peña en Horeb. Golpea la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribá, por la rebelión de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor, diciendo, ¿está o no está el Señor en medio de nosotros? El pueblo había tentado a Dios diciendo, ¿será que está? ¿Será que no está Dios en medio de nosotros?
Porque cuando nosotros tenemos sed, porque cuando nosotros tenemos falta de algo, ese es el día en que ustedes y yo miramos al cielo y decimos, ¿será que usted existe? Mientras que usted tenga a su esposo al lado, su esposa al lado, está tranquilo, feliz. Pero el día en que se va el viejo o la vieja, usted se preocupa. Mientras que usted tenga a sus hijos en casa, usted es feliz. Pero el día que se vayan sus hijos, usted dice, ¿y Señor, me voy a quedar solo? Mientras que usted tenga empleo, usted está feliz. Pero el día en que se quede sin empleo va a decir, ay Señor, ¿qué pasará? Mientras que usted tenga comida en la mesa, usted está feliz. Pero el día en que no la haya, ese es el día en que usted aclama y dice, Señor, ¿pero qué pasa? ¿Por qué antes tenía y ahora no tenía? Se desespera. Las necesidades nos desesperan. Las necesidades nos hacen perder la fe. Las necesidades nos hacen perder la calma. Las necesidades hacen que ustedes y yo dudemos de Dios. Dice la Biblia, no es necesario de eso. A veces cuando se nos exige, cuando se aprieta, ustedes y yo no sabemos, pero en esos momentos de aprieto, de crisis por lo que estamos pasando, son los mejores momentos de la vida, porque de ahí sale una enseñanza, porque de ahí sale una lección. Dice por allá un cuento, una historia, no sé qué era. Un hombre tenía una vaca que ordeñaba todos los días. Y la vaca le dio otra vaca. Tenía la vaca y tenía la becerra. Y aquel hombre estaba en su casa y un día vino un sabio con el discípulo. Se acercó y se dio cuenta de la finca que tenía, llena de peces el lago, llena de árboles de madera, llena de aves, con mucha riqueza la finca. Pero el hombre solamente vivía de la vaca. Y aquel sabio en la noche se fue a quedar con aquel hombre y se dio cuenta de todo lo que había y le dijo al discípulo, vamos a llevarnos la vaca y la becerra. Pero ¿cómo nos la vamos a llevar? Porque ese hombre vive solamente de eso. Pero maestro, ¿vamos a robar? No, nos la vamos a llevar y después se la devolvemos. Y el hombre a medianoche agarró con el discípulo la vaca y el otro la becerra y se la llevaron. Cuando el campesino se despertó, se dio cuenta que no estaba la vaca, se preocupó, se asustó, puso la denuncia. Buscaron la vaca y nunca la encontraron. Pasado un año, volvieron. Y cuando llegaron, la finca ya no tenía una casa fea, mal arreglada, sino que la finca había cambiado. Había una casa bien bonita, la habían acomodado, la habían arreglado. Y llegaron con la vaca y con la becerra. Y cuando llegaron, el hombre se dio cuenta de la vaca y de la becerra, y le dijo, ¿por qué me robaron la vaca? ¿Por qué me robaron la becerra? Aquí está su vaca, aquí está su becerra. ¿Por qué se la llevaron? Porque queríamos que hiciera algo más. ¿Qué pasó en ese año? ¿Qué pasó después del robo? Puse la denuncia. Y después, pues me preocupé. Y después me di cuenta que no tenía para la leche y para el queso. Y después, pues me tocó ir a pescar en el caño. Y después me di cuenta que podía pescar y había bastante pescado. Y después me puse a vender pescado. Y después me di cuenta que tenía madera en la finca y me puse a cortar y a vender madera. Y después me di cuenta que la tierra era productiva. Busqué la manera de surgir. Y ahora tengo ganado, tengo finca, tengo arreglado, tengo pescado, vendo, trabajo, comercio y tengo mucho más de lo antes. Y si no nos fuéramos llevado la vaca, ¿qué tendría? La vaca y la becerra. Más nada. Eso nos pasa a nosotros y eso fue lo que le pasó al pueblo. Vivían en la esclavitud. Vivían encerrados, Dios los sacó, les apretó la tuerca y ahí se estaban desesperando y ahí se estaban muriendo. Hay algo que dice, no hay mal que por bien no venga. A veces las cosas que nosotros vemos como malas, a veces las cosas que nosotros vemos como negativas, son las cosas que nos van a enseñar. Las crisis nos enseñan, los momentos difíciles nos enseñan. No andemos juzgando y criticando y señalando a Dios por las desgracias que nos pasen. Por el contrario, démosle gracias a Dios por cada momento que nos regala. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.